Disfrútenlo. ¿Qué? Punto número 4. Quiero decirles, esta primera clase que vamos a tomar es una clase muy nerd, muy para todos los mataditos, para aquellos que les gusta esta parte de datos y esas cosas importantes que a mí personalmente me encantan, pero que considero que es muy importante en el fundamento saberlo, porque a veces nos dicen con una buena intención, haz esto y haz esto, pero hoy en día todo se cuestiona. Y cuando digo que todo se cuestiona, eso incluye la Biblia. Y por eso hoy vamos a tener una enseñanza muy básica acerca de la Biblia y de nuestra interacción con ella, pero sobre todo, ¿qué onda con la Biblia? ¿Qué onda con este libro que es una colección de 66 libros en nuestro canon? Y vamos a hablar un poquitito en detalle de esas cosas con el propósito de que tengamos la confianza de que al leer la Escritura es Dios el que está hablando a nuestra vida. Yo sé que muchos eso ya lo saben, pero hoy eso se va a confirmar a muchos y para otros quizá va a traer un aire de paz el poder saberlo, porque sé que el día de hoy aún la Escritura es cuestionada. Y hoy vamos a hablar y le hemos titulado este mensaje la Biblia, la palabra de Dios. Di conmigo, la Biblia es la palabra de Dios. Más fuerte, di conmigo, la Biblia es la palabra de Dios. Y para esto, como les dije, en cada bloque vamos a ir profundizando más en diferentes aspectos en algunos de estos temas. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, que es una de mis pasiones, leer la Biblia, escudriñarla, estudiarla, buscarle por todos lados, creo que es muy importante señalar que hay 3 palabras muy importantes que necesitamos saber cuando hablamos de la Biblia. La primera palabra es la palabra inspiración. Di conmigo, inspiración. Y la inspiración es el proceso a través del cual Dios nos dio la Biblia. Si tú quieres saber cómo llegó la Biblia a nosotros, llegó por medio de una inspiración. Lo que hizo Dios fue que Dios trabajó en el corazón o trabajó en los corazones de ciertos escritores humanos, que de hecho no todos eran escritores, pero Dios los transformó en escritores y los inspiró en sus palabras para poder escribir ciertos libros, y hoy esos libros son parte de la Biblia. La palabra de Dios está escrita a través de estas personas, y aunque estas personas fueron personas con errores, las palabras que escribieron fueron inspiradas por Dios, y esas palabras sí son perfectas. Son infalibles y son confiables. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, toda la escritura es que inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y creo que de aquí podríamos sacar una sola prédica, y aunque estoy tentado de profundizar en este verso, no lo voy a hacer porque tenemos mucho que cubrir. Di conmigo, inspiración. De hecho, hoy nos vamos a basar solo en esa palabra inspiración. Pero hay otra palabra y es la palabra iluminación. Di conmigo, iluminación. Y la iluminación, de hecho, muy poca gente lo conoce dentro del cuerpo de Cristo. Y de hecho, como se le pone a ciertas religiones y corrientes, pareciera que eso ni siquiera es de Dios, pero realmente el enemigo es el que tergiversa y agarra y mancha todo lo que Dios ha hecho sanamente. Cuando leemos la Biblia, también tenemos que tomar en cuenta la parte de la iluminación. Y la iluminación, ojo, es la obra del Espíritu Santo cuando Él arroja luz sobre las palabras de la Biblia a medida que vamos leyendo. Y ojo, la iluminación es el medio por el cual nosotros entendemos la Biblia.
Usted puede leer la Biblia, pero no necesariamente la está entendiendo. Y eso creo que nos ha pasado a todos. Pero cuando leemos la Biblia y de alguna forma como que, y lo hemos confundido con la tercera palabra que ahorita vamos a entrar a ella, decimos, se me reveló. No. Cuando usted la entiende, se le iluminó. Es muy diferente. Y ahorita en otro bloque vamos a hablar de la revelación de la iluminación. Hoy no vamos a hablar de eso, pero es muy importante señalarlo. La Biblia dice en el Salmo 119, verso 105, uno de mis versos favoritos: lámpara es a mis pies tu palabra, como lumbrera en mi camino. Lumbrera en mi camino. Y es muy importante. Inspiración, iluminación. Y la tercera, una palabra que la conocemos, pero desgraciadamente le otorgamos un significado a veces incorrecto o incompleto. Revelación. Diga conmigo, revelación. Y la revelación, aquí viene la onda. La revelación significa que Dios ha elegido revelarnos su naturaleza o ciertas cosas que están escondidas en la Biblia, movimientos o su voluntad a medida que estamos leyendo la palabra de Dios. La revelación es muy diferente que la iluminación. En la iluminación yo entiendo la Biblia, pero en la revelación hay cosas que están escondidas y cosas que me hacen moverme, hacer acción, que me están como que impulsando, no me alumbran solamente, sino que me impulsan a la acción. Eso es revelación. Por ejemplo, en la Biblia usted no va a encontrar un versículo que hable del tabaquismo. No lo va a encontrar. En la Escritura no va a encontrar ningún enunciado que hable en contra de la pornografía. No lo va a encontrar. Pero cuando a usted se le revela que eso también es una obra de la carne, lo impulsa a dejar de hacer aquello que se le fue revelado. ¿Me di a entender? Cuando se le ilumina, entiende la Biblia. Es más, les voy a decir una forma que a todos se nos ha iluminado, pero como que no lo tenemos muy presente. Por ejemplo, si somos un poco sinceros, y bajé la voz a propósito, leemos en el Antiguo Testamento que ciertos hombres de Dios tenían 2, 3, 4, 5 mujeres. Pero hoy, todo mundo se nos iluminó que eso no está bien. ¿Se da cuenta cómo eso es algo que se te iluminó? Lo entendiste, pero no lo andas diciendo. ¿Sí me di a entender con eso? Eso fue iluminación. Ahora, la revelación es cuando te impulsa a la acción. Y ahora, no solamente lo entendiste, sino que no lo haces. Hay mucha gente iluminada, pero sin revelación. Ahora, es bueno ser iluminado, luego lo vamos a ver en otro bloque. Hoy nos vamos a enfocar en la inspiración. Hablando de la revelación, yo sí quiero dejar bien en claro el hecho de que la Biblia fue escrita por Dios, ya dijimos, inspirando ciertos hombres, y lo hizo para que Él pueda mostrarnos cómo es Él y cómo quiere Él que nosotros seamos. Una comprensión de Dios va a venir únicamente a través de la decisión soberana de Dios de revelarnos su palabra. Pero por algo tenemos que comenzar. Y tenemos que comenzar leyéndola. Dile que está a tu lado, hay que leer la Biblia. Pero aquí viene la clave. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 7, versos del 7 al 8. Sigue pidiendo y recibirá lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Yo le quiero decir algo. Hay pasajes de la Biblia que los he leído por años y hasta ahora se me están revelando. Y eso es por eso. Jesús dijo, ¿qué tanta hambre tienes de esto? Y te vas a dar cuenta que lo lees y siempre ha estado ahí y lo entendiste, pero llega un punto donde ¡pah!, se te revela. Y eso Jesús nos dejó vamos a poner así, esta guía
a plena evidencia de todo mundo que lo lea, pero solamente los hambrientos se les va revelando por soberanía de Dios. ¿Me di a entender con esto? Entonces, hoy nos vamos a enfocar en la inspiración. Pastor, yo quiero que hable de la revelación. Vamos primero por la inspiración, porque es muy importante dejar esto bien en claro. Y vamos a hacer 5 preguntas hoy acerca de la inspiración de la palabra de Dios. Y esto es para que tengamos confianza y también para que luego usted pueda compartirlo con otras personas. La confianza que tenemos que la Biblia es la palabra de Dios. Ya conmigo, la Biblia es la palabra de Dios. Primera pregunta: ¿cómo sabemos que la Biblia vino de Dios? ¿Cómo sabemos esto? Esto es muy importante para nuestra fe. A lo mejor usted, quizá porque nacimos en un país donde la religión popular es católica y la Biblia es aceptada, intuimos y dijimos, bueno, la Biblia es la palabra de Dios. Pero imagínese que usted vive en un país donde la Biblia es prohibida y usted acepta a Jesús y le dan la Biblia. ¿Cómo usted sabe que la Biblia viene de Dios cuando su vida está en peligro por leer ciertas páginas? Y es muy importante que hoy entendamos la gracia que tenemos de parte de Dios, que hoy la Biblia aquí es permitida. Pero no por eso tenemos que fundamentarnos en saber, bueno, ok, ¿cómo vino esto de Dios? Y para empezar vamos a hablar en todos los puntos y en todos los ángulos. Y quiero decirle que la evidencia externa dice que la Biblia es un libro histórico. Por eso, ¿por qué es tan importante esto? Porque la gente dice, tu libro de fantasía. No, papito, este libro es más histórico que la Secretaría de Educación. Y te lo voy a comprobar con el número de copias de manuscritos en el corto periodo de tiempo en que se escribieron esos manuscritos originales y luego las primeras copias del Nuevo Testamento. Es contundente. Se puede sostener que la Biblia es un libro histórico porque la evidencia es abrumadora. Déjame te suelto unos factos, unos datos. Hay 5,366 manuscritos de la Biblia para comparar y extraer información de ellas, y algunos de ellos datan del siglo II y el siglo III. Se preguntará, ¿y eso qué tiene de relevancia? Demasiado. Porque lo quiero poner en perspectiva. Este libro que llamamos Biblia tiene 5,366 manuscritos y datan desde el siglo II y el siglo III. ¿Por qué en perspectiva esto? Porque hay obras literarias muy importantes que la gente les mata un pavo y son carísimas y toda la onda. Por ejemplo, solo hay 643 copias de la Ilíada de Homero. Yo sé que mucha gente va a decir, ¿y qué es eso? Es un libro muy importante. Si no lo ha leído, por cultura se lee ese tipo de cosas. La Ilíada de Homero es el libro más importante de donde fue la cuna de la filosofía, Grecia. Y solamente hay 643. De nuestra Biblia hay 5,366. Para que lo pongamos en perspectiva. Ahora, no hay duda. Usted vaya con cualquier persona preparada, culta, de esos que se creen así, que saben demasiados intelectuales, y nadie va a poner en tela de juicio las guerras gálicas de Julio César. Otro libro muy importante, muy importante. Pero el problema con las guerras gálicas de Julio César es que solo tenemos 10 copias de ese libro, de sus manuscritos, de las primeras veces que se escribió. Y la onda es que cuando sucedió, se escribió 1000 años después. La Biblia no. La Biblia sucedió Jesús y en el siglo II ya la teníamos. Eso es muy importante, porque ¿cómo sé que la Biblia vino de Dios? Bueno, tenemos que entender que primeramente es un libro histórico. Y hay tanta abundancia de los manuscritos de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, y la fecha en la cual data estos manuscritos, esos 5,633, fueron 70 años, no 1000, 70 años. Ahí se hicieron todos. Por esto
es tan abrumadora la evidencia de que la Biblia es un libro histórico y tenemos que valorar mucho en extremo cómo esos manuscritos se fueron traduciendo a ciertos idiomas y lenguajes que hoy nosotros manejamos. Lo segundo es la confirmación de lugares y fechas por la arqueología. ¿Sabían ustedes que hay cosas que arqueólogos y antropólogos han encontrado por los datos de ciertos libros del Antiguo Testamento? Solamente así lo encontraron, porque ahí en el Antiguo Testamento da detalles de cierta cosa. Los descubrimientos, de hecho, que se están haciendo hoy de la cultura de Mesopotamia, de Egipto mismo, los mismos arqueólogos, muchos de ellos ateos, usaron la Biblia para encontrarlos. La exactitud es totalmente increíble y ha traído mucho valor, y tenemos que reconocer a la Biblia como un libro histórico. Por eso no es fantasía. Por eso no es fantasía. Lo voy a decir una vez más. Por eso mi Biblia no es fantasía. Cualquier persona fuera de religión, de lo que sea, que quiera venir a debatirme la evidencia abrumadora de la Biblia, me sentaría con él y le diría: saca tu teléfono y busca esto, esto y esto y esto y eso, y te vas a dar cuenta que tú me estás diciendo lo que tú mismo no has estudiado. Y te vas a dar cuenta que lo que tú dices de tus libros, que se supone que son las joyas de la humanidad, no tienen la evidencia abrumadora de mi libro, que sí es una realidad. Entonces, eso es muy importante entenderlo, porque primeramente es histórico. Segundo, la parte arqueológica es muy importante. Y tercero, la evidencia interna que la Biblia es un libro único. ¿Qué significa esto? Cuando vamos a ver la parte de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar un patrón en esta colección de libros. La mayor parte de la Biblia proviene de relatos de testigos presenciales. Y eso es muy importante, porque si alguien no vino a este servicio de hoy, miércoles, a la escuela de ministerio, y le preguntan qué pasó, usted le daría una narración de lo que usted vio, sintió, experimentó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muy diferente sería a alguien que no vino y que quizá pueda decir: pues yo creo que en el servicio cantaron, me imagino que hubo una enseñanza y me imagino que cayó la presencia de Dios, y no está diciendo nada fuera de lo que es real, pero el problema es que no estuvo ahí. Y todos los autores de la Biblia fueron testigos presenciales y testigos oculares. Y la Biblia es una gran parte de compilación de este tipo de testimonios presenciales. Y lo más increíble, que esto es increíble, de la Biblia es, valga la redundancia, el increíble acuerdo y consistencia a lo largo de la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo coincide. Y estamos hablando de que fueron muchos autores, muchos escritores, y todos coinciden en lo mismo. Mire bien, la Biblia fue escrita durante un periodo de 1500 años en varios lugares, desde Babilonia hasta Roma. Si está un poquito medio norteado en el mapa, eso es una extensión de territorio muy amplia. Y los autores incluían a más de 40. Y esos 40 autores son de varias estaciones de la vida y de varios niveles sociales y económicos. Dentro de los autores de la Biblia hay reyes, pero hay campesinos. Hay poetas, pero también hay pastores. De pastores de ovejas, no de pastores ahora eclesiásticos. Pescadores y científicos, como Lucas. Agricultores y sacerdotes. Ahora sí, pastores eclesiásticos, pero también constructores, ingenieros y arquitectos de tiendas de campaña en ese momento. Gobernadores, hay de todo tipo. Y fueron escritas en desiertos, pero también fueron escritas en mazmorras y en prisiones. Dentro de palacios, pero en cárceles también. En solitario y en islas. Y también hay libros que fueron escritos literalmente en batallas militares.
Sin embargo, todos los 40 autores, en los lugares donde fue escrito cada libro de la Biblia, hablan con acuerdo y fiabilidad de cientos de temas controvertidos, y uno confirma al otro. Es increíble cómo abres Proverbios y lo confirma Corintios. Es increíble cómo abres Esdras y lo confirma Primera de Timoteo. Y gente que fueron miles de años y que no pudieron coincidir en el mismo lugar, pero tuvieron la misma inspiración, la misma fuente de inspiración, que fue el Espíritu Santo. La Biblia nos dice la historia de principio a fin acerca de la salvación que Dios trajo al hombre a través de Jesucristo. Y quiero que vea esto visualmente, si me ponen ahí. Estas son las referencias cruzadas de la Biblia. Mire la armonía que hay. Cada rayita que usted ve ahí. Por cierto, en esto hay 246.700 referencias cruzadas. Quiere decir que desde Génesis 1 hay una referencia cruzada hasta Apocalipsis 22. Y todo esto tienen que ver que se complementan, se confirman y que no hay una discrepancia. Cuando tú ves 40 personas, diferentes tipos de lugares, estratos sociales, que todos se confirman y todos tenemos que decir, esto no lo pudo orquestar un ser humano, esto tuvo que venir de Dios. Y no hay otro manuscrito en esta tierra que tenga esto. No lo hay, no lo hay. Solamente ese librito que a veces no le ponemos mucha atención, que se llama Biblia. Y esto da pauta a hacer la segunda pregunta que vamos a hacer hoy. ¿Cuál es la diferencia entre nuestra Biblia y otros textos sagrados? Es muy importante entender esto, porque hoy todo mundo como Niurka pelea su verdad. Pero vamos a ver cómo se compara esto, porque es interesantísimo. Aquí viene. La comparación con otros textos sagrados hace que aún la Biblia sea más veraz y más fidedigna. O sea, tráeme la del Mormón, tráeme el Corán, tráeme lo que sea. Y ojo, no estoy atacando nada de eso. Solamente estoy diciendo que si traemos esos manuscritos, van a hacer que la Biblia se vea más veraz y más fidedigna. Quiero comprobártelo. Si me ayudan a poner la tablita. La Biblia está traducida, ojo, de 24,000 copias del Nuevo Testamento, con millones de personas que han visto algunas de estas copias. Esas copias han sido traducidas por miles de académicos y profesores. Cuando usted lea copias, son los manuscritos originales, ¿ok? Eso estamos hablando. Ahora, el libro del Mormón está traducido de un supuesto original que nadie encuentra. Nadie lo encuentra. Porque afirma que ha sido visto y traducido por un hombre que se llamó Joseph Smith. Yo sé que aquí se escucha, wow, wash and wear. Es como decir en México Juan Pérez. Literal, en Estados Unidos, Joseph Smith es como decir Juan Pérez. Literal. Es lo mismo tipo de nombre. Que no era un experto en idiomas. Ese original era retomado porque simplemente agarró parte de la Biblia y le modificó ciertas cosas. Y dijo que un ángel se lo dio. Pero no hay una evidencia de un manuscrito original. No lo hay. Nadie lo encontró. Dice que Joseph Smith se le perdió. Ahora resulta, ¿no? Entonces, solamente eso hace que nuestra Biblia sea más veraz y más fidedigna, porque tenemos miles de copias y manuscritos originales que si se le pierde su Biblia, ahí hay otra, no hay problema. Hay respaldo. La Biblia fue escrita por más de 40 autores diferentes que abarcan más de 50 generaciones y 3 continentes. Habla con acuerdo sobre todos los asuntos de fe y doctrina. Una de las religiones más fuertes del mundo, los musulmanes. El Corán, esa es su Biblia de ellos. Son los escritos y registros de un hombre. ¿De cuántos? ¿Y de la Biblia cuántos? Ayúdenme, ¿cuántos de la Biblia? ¿Y del Corán?
en un lugar, en un momento de la historia, y lo difiere en muchos puntos con el Viejo y los relatos del Nuevo Testamento. Es decir, ¿sabían ustedes que el Corán es muy parecido a la Biblia, pero es la interpretación de Mahoma, y solamente que Mahoma se pone como que él es el que escucha a Dios y como Jesús fue otro profeta? ¿Sabían que todos los musulmanes vienen de Ismael, el entenado de Abraham? O sea, un hombre en un lugar, en un momento, 40 en 50 generaciones, en 3 continentes, y todos coinciden. Y acá uno discrepa. Hace que mi Biblia sea más veraz y más fidedigna. Tercero, la Biblia proporciona la solución de Dios distintiva al problema del hombre con el pecado y los enfoques en la obra de Dios en realidad. Su historia es verificable. La solución es Jesús. Y es tan verificable que no importa en quién creas o quién, ¿cómo se dice ahora cuando se creen animales? ¿Cómo te percibas? No importa. No puedes huir al hecho de que el tiempo se divide en antes de y después de, te guste o no te guste. Porque es tan verificable que este ser humano vino aquí a la tierra y nació de una virgen y estuvo 33 años y murió y la tumba está vacía, y eso habla por sí mismo, que es tan verificable que no puedes decir que es mentira. Sin embargo, las escrituras hindúes, porque otra religión muy fuerte, solo si tú crees que el ser católico es fuerte, no, amigo, el otro lado del mundo, musulmanes y hindúes son mucho más fuertes, en más número que los católicos. Ahora, hoy en día, el censo que se hizo en febrero del 2024, el cristianismo, no el catolicismo, el cristianismo es la religión más grande del mundo. Más grande del mundo. Ahora, eso solamente significa una cosa: cuando el evangelio no sea predicado, entonces vendrá el fin. Es decir, Jesús viene pronto. Pero dice, las escrituras hindúes reivindican que todos los caminos conducen al mismo lugar. La Biblia propone una solución: Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Aquí todo lleva al mismo lugar. Y se centra en historias de cosas que sucedieron en los reinos místicos. Te hablan del rey mono, de la reina Apache y de la que tiene 8 brazos con la cabeza de elefante y toda la onda, y que Hare Krishna y Cuchi Cuchi, cha cha cha. Y todo eso para decirte que no importa, mientras hagas lo que te hace feliz, todo lleva a Dios. Y eso solamente hace que mi Biblia sea más veraz y más fidedigna. ¿Están aprendiendo algo hoy? Porque me interesa mucho que ustedes sepan que esto no es una onda que se te impone. Tú tienes que tomar tus decisiones. Y tú tienes que verificar en quién has creído. Y tienes que saber, tú tienes que saber, no porque yo te lo diga. Tú tienes que tener la convicción de que eso que lees en un dispositivo o en páginas es la palabra de Dios. Esa Biblia es la palabra de Dios. Y te estoy dando cosas históricas, científicas, para que veas que esto no se trata de una religión chucha. Esto no es una religión chucha. Eso es una fe. Eso es un estilo de vida. Esto más que un libro, cuando lo ves, es pan para tu alma. Cuando lo abres, ilumina tu camino. Lo segundo es que la evidencia personal dice que la Biblia es un libro muy poderoso. Ojo, no estoy hablando de que poderoso, no, ahí te va. ¿Por qué es un libro más poderoso? Vamos a hablarle a lo que gobierna hoy el mundo. Dinero. Ok, hablemos de dinero. La Biblia es un libro muy poderoso. Ok, la Biblia es el libro más vendido del mundo. ¿Se acabó? Se acabó. Es el que más vende. Es el que más vende. ¿Quieres saber de dinero? La Biblia es el que hace más dinero. Es el que más vende, el libro más vendido del mundo. Si fuera una mentira, ¿por qué se vende tanto? ¿Por qué gente da todo para donar a que se impriman Biblias y se regalen en todos lados? Algo de poder tiene que tener ese libro. Alguna vida tuvo que haber cambiado para que alguien esté dispuesto a hacer eso.
Ojo, la Biblia fue el primer libro importante que se imprimió en la prensa de Gutenberg. Por los que no saben quién fue el tal Gutenberg, no es un vecino tuyo. Gutenberg fue el que hizo una máquina que se llamó imprenta. Y agarraba las letritas una por una y las acomodaba y ponía las palabras y así, y la tinta se plasmaba en un papel, y hoy, lo que hoy conocemos como páginas escritas, ese tipo Dios le dio la onda y el mecanismo para hacerlo. ¿Y cuál cree que fue el primer libro que se imprimió? No fueron la Ilíada de Homero, no fueron las guerras gálicas de Julio César, no fue el Quijote, no fue algo de Pablo Coelho, fue la Biblia. Le duela a quien le duela, le guste a quien le guste. Este libro es poderoso. En todas las esferas que tú te puedas imaginar. No estoy entrando en la nuestra. No estoy entrando en lo poderoso que es en nuestra esfera. Estoy hablando en las esferas que el mundo dice que hay poder. La Biblia. Eso está increíble. En Washington, D.C. hay un museo de la Biblia de 6 pisos. Increíble. Si un día pueden visitarlo, visítenlo. Van a llorar cuando vayan ahí. Está espectacular. ¿Por qué digo eso? Porque ahí está la sala donde ¿cuántos idiomas la Biblia se ha traducido? Y la Biblia se ha traducido a más de 2,900 idiomas. Pastor, ¿tantos idiomas hay? Sí, nosotros solo sabemos español, sendal, chontal, inglés y francés. Y maya, Chepe habla maya, sí, cualquier cosa que digo, lo creemos, amén, está traduciendo en maya. 2,900 idiomas. Por favor, googleenlo, vean qué libro se ha traducido, siquiera la mitad. No, ni siquiera la mitad, el 10% de esto. No hay un libro en la historia, en este planeta, que se haya traducido a ese nivel. Esto es poder. Esto es poder. Pero aquí viene la onda. Es un libro poderoso porque millones de vidas se han cambiado a través de la verdad de la Biblia. Hay personas que no sabían, nadie les predicó, un día abrieron el libro, leyeron algo y eso cambió su vida para siempre. Y eso, mis amigos, es poder. Por eso cuando lees tu Biblia, no es porque la tengo que leer. Imagínate todo esto, para que llegara a tus manos todo lo que tuvo que haber pasado. Todos estos 40 autores, todas estas 50 generaciones, esos 1500 de años donde nadie se puso de acuerdo, pero todos coinciden, donde históricamente, arqueológicamente, la evidencia, no hay ninguna joya de la humanidad que le llegue al poder que tiene este manuscrito. Cuando la leas, no estás leyendo un librito, estás leyendo algo que es literal, es la mente de Dios puesta en páginas y tiene poder. El testimonio personal. ¿Cuántos de ustedes le ha pasado que estás en una situación y de repente estás hasta bravo, hasta mentando madre, y agarras la Biblia, la lees y pum, como que Dios te doma? ¿Cuánto les ha pasado? Y lees la Biblia y wow, como que te pega. Ese libro, no el libro, el contenido del libro tiene mucho poder. ¿Podemos avanzar? Porque estoy entero. Literal, no, si hoy te traigo una metralleta de versículos y de factos y de la onda, porque de aquí sales tu biblita, no papito, tu biblita, no, la Biblia es la palabra de Dios. Y eso que solo es la inspiración. Estamos entrando en cómo ilumina tu vida y cómo se revela para que ocurran otras cosas. Pero aquí viene algo muy importante con la Biblia. Jesús confirmó que la Biblia vino de Dios. Estamos en esa segunda pregunta. ¿Cómo sabemos que vino de Dios? ¿Cómo sabemos con esa parte de los textos sagrados de otras creencias? ¿Cómo se compara esto? Jesús reconoció esto, vino a decir esto. Y algo muy importante que te voy a tirar una carretilla ahorita de Jesús. Es que primeramente Jesús reconoció al Espíritu Santo como el autor de la Biblia. Hay 40 autores, pero todos fueron inspirados por uno solo, el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que a ellos les dio las palabras para poder ponerlas y que fueran de alguna forma de generación en generación tuvieran sentido. Jesús dijo en Mateo capítulo 22, verso 43. Jesús les respondió, entonces, ¿por qué David
mientras hablaba, ¿bajo qué? La inspiración del Espíritu, llama al Mesías mi Señor. Jesús está diciendo, David lo escribió, pero la inspiración vino del Espíritu. Él es el autor de la Biblia. Jesús citó la Biblia como una autoridad espiritual, que realmente la Biblia es, dentro de muchas cosas, es una autoridad espiritual. Mateo 22, 29 dice, Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Muchas veces en nuestra vida cometemos errores por ignorancia, porque no conocemos las Escrituras. Jesús dijo, una de las autoridades en nuestra vida es la palabra de Dios. Cuando tú la conoces, entiendes tus límites, entiendes la autoridad que tienen sobre tu vida. Jesús confirmó las bendiciones bíblicas por la práctica. Es decir, que esto no es de que pongo el Salmo 91 en mi casa y se me va el mal ojo. Si pongo la Biblia, ¿en qué otro lo ponen? Que dicen que en el 91, en el 23, la pongo ahí, el diablo dice, ay no, el Salmo 91. No, Jesús confirmó que las bendiciones vienen por la práctica. Por eso el libro no se idolatra, sino que el contenido que fue inspirado por el Espíritu Santo, eso es lo que tiene poder. Lucas capítulo 11, verso 28, Jesús respondió, pero aún más bendito es todo aquel que escucha la palabra y ¿qué? Y la pone en práctica. Pongo el Salmo 91 y se me va el diablo. No, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. La pregunta es, ¿en práctica habitas bajo el abrigo del Altísimo? Porque si no habitas bajo el abrigo del Altísimo, no puedes morar bajo la sombra del Omnipotente. Y la tiniebla que viene de día y la pestilencia que viene de noche y la saeta que vuela, todas te van a agarrar, papito. Y el librón grandote ese no te va a salvar. La práctica de lo que dice, eso sí tiene poder. Eso es lo que Jesús está diciendo. Lo escucho y lo practico. Lo escucho y lo practico. Lo escucho y lo practico. Eso es lo importante. Jesús proclamó también la singularidad de la Biblia. O sea, que es un librazo único. En Mateo capítulo 5, verso 18 dice, te digo la verdad, hasta que el cielo y la tierra desaparezcan. Miren a qué nivel se fue Jesús. Ni la letra más pequeña, ni el más mínimo trazo de un bolígrafo desaparecerá de ninguna manera de esta palabra hasta que todo se cumpla. Eso es una declaración muy atrevida. Demasiado atrevida. Está diciendo que literal los elementos de la tierra pueden acabar, pero su palabra hasta que se cumpla no va a pasar. Es muy importante que entendamos esto. Muy importante que entendamos esto, porque podemos decir también que Jesús llamó a la Biblia la palabra de Dios. Y eso suena una declaración como que muy genérica en la Biblia, pero muchos no hemos captado esta idea tan poderosa. Y Jesús dijo, esto es la palabra de Dios. Estos escritos son la palabra de Dios. Marcos capítulo 7, verso 13, dice, y entonces Jesús estaba hablando con algunos en la sinagoga, anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y esto es solo un ejemplo entre muchos otros. Verás, hay gente que desgraciadamente empieza a agarrar versos para acomodar su tragedia. Y empieza a agarrar partes que están escritas para poder acomodar sus malas prácticas en la vida. Pero Jesús dijo esto, ustedes lo que están haciendo con eso es que anulan la palabra de Dios y ponen sus tradiciones. Y les quiero recordar algo, la Biblia es la palabra de Dios. Eso no te puedes meter con eso. Y lo que me encanta de Jesús también es que por toda su adolescencia y juventud estudió la palabra de Dios, se metió en la iglesia a escuchar. Hoy en día, los cristianos de hoy en día, obviamente ustedes no, son los que viven en otro lado. Pues como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, porque el que ayuda, el que madruga, Dios le ayuda. Eso lo dice ahí lo dice en la Biblia. Y otra cosa, la gente, bueno, ya es el colmo que dijera camarón que se duerme, amanece en un cóctel, ¿no? Josué 5, o sea, no. Pero hay veces que hay frases que parecieran que están en la Biblia, decimos que ahí están y no están, no lo conocemos. Y me encanta que Jesús creía en las personas
y en los lugares de la Biblia que eran reales. ¿Por qué? Porque los estudió, los leyó. Él creía en los profetas. Eso lo vas a encontrar en Mateo capítulo 22, verso 40. Sabía todo de ellos. Él creía en Noé. Lo vas a encontrar en una predicción, de hecho, una profecía acerca del fin de los tiempos, en Lucas 17, 26. Jesús creía también en Adán y en Eva. Mateo 19, 4. Vas a encontrar cómo Jesús habla de todos, interactúa con las historias de esos personajes. Por supuesto, creía en lo que había pasado en Sodoma y Gomorra, que desapareció. Jesús lo menciona en Mateo capítulo 10, verso 15. Y te vas a dar cuenta que Jesús estaba muy bien documentado de lo que había pasado en la Escritura. Y nosotros, de tal manera amó Dios al mundo, Hechos 5, 9. Por ahí está. Cerca. Él creía en Jonás. De hecho dijo, danos una señal. La señal de Jonás. Mateo capítulo 12, verso 40. O sea, Jesús interactuaba con esto porque conocía las Escrituras y sabía que las personas que están mencionadas ahí o que se mencionaron ahí eran reales y los lugares también. Por eso, cuando comparas la Biblia con un texto sagrado de otra cultura, de otra ideología, de otra corriente, te vas a dar cuenta que nuestra Biblia es mucho más veraz, es mucho más eficaz. ¿Vamos bien? Vamos por el 12, son 5. Pero esto para mí es muy importante, porque hoy me doy cuenta que la misma Biblia dice en Oseas capítulo 2, el pueblo perece por falta de conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te removeré del sacerdocio. Y yo no quiero que sean removidos. Es por eso muy importante que entendamos que si la Biblia es la palabra de Dios, ¿cómo no la voy a leer a diario? Si es la palabra de Dios, Dios háblame, ya está el libro. Si el libro tuviera vida propia, te metería un zape. Se elevaría y se dejaría caer en tu cabeza para decir, léeme, léeme, así léeme, yo soy la palabra de Dios. Pero como no hemos captado esta idea, pensamos que es un libro de frases chidas. Y no es un libro de frases chidas. La Biblia es... Pero pastor, yo veo que en la Biblia hay unos que tienen más libros y otros tienen menos libros. Y la pregunta número 3. ¿Cómo sabemos que tenemos los libros correctos en la Biblia? Porque hay otros libros. Por ejemplo, si tú agarras la Biblia latinoamericana, que es la Biblia de la versión de los católicos, trae más libros que se llaman libros apócrifos. ¿Cómo sabemos que en el canon de nuestra Biblia, que son 66 libros, tenemos los libros correctos? Primero, el propio testimonio de la Biblia. La misma Biblia da testimonio de esto. Primeramente, Jesús reconoció el canon del Antiguo y aún del Nuevo Testamento que vendría, con ciertas palabras. Los libros que hoy están en Escritura fueron una combinación de muchísimas cosas que pasaron, que ahorita voy a explicar, para que llegáramos a esta colección de 66 libros. En Lucas 24, verso 44, Jesús dijo, entonces, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí Jesús está hablando del Antiguo Testamento. Ahorita no tengo el tiempo para poder explicarles. Quizá en otra clase veremos cómo la Biblia está dividida, o más bien no dividida, esa es la palabra correcta, cómo está organizada para poder nosotros estudiarla y poder entender qué es lo que quiere comunicarnos de diferentes ángulos. Jesús sabía este canon y testificó en la misma palabra que conocía la ley, conocía los profetas y conocía los salmos. También Pedro reconoció el canon del Nuevo Testamento. En 2 de Pedro capítulo 3, verso 16, dice algunas cosas en las cartas de Pablo. Esto me encanta. El apóstol Pedro no le entendía lo que escribía Pablo. Dice, son difíciles de entender. ¿No les ha pasado que a veces leen a Pablo, por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 2, y empieza a hablarte que los lugares celestiales y no sé qué cosa, y por aquí, que por allá, y lo que sube y lo que baja y baja? Tú dices, mejor lo lees rápido. Y dices, pues algo se pega. Pablo era como nosotros. Decimos, yo no le entiendo a Pablo. Pedro era como nosotros, yo no le entiendo a Pablo. Está difícil entenderle. Y las personas que son ignorantes y débiles en la fe explican estas cosas falsamente.
También explican falsamente las otras escrituras, pero se están destruyendo a sí mismos al hacer esto. Pablo aquí reconoce que las cartas de Pablo, que hoy son nuestro Nuevo Testamento, es parte del canon bíblico. Y también Pablo reconoció la inspiración del Antiguo y del Nuevo Testamento en un solo verso, como iguales. Eso es impresionante. Este verso es especial en la Biblia porque converge el Antiguo con el Nuevo Testamento. Primera Timoteo, capítulo 5, verso 18 dice: pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. De hecho, él lo escribió. Él lo escribió. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Deuteronomio 25:4, no le pongas bozal al buey que trilla. Y también Lucas capítulo 10, verso 7, Antiguo y Nuevo Testamento son fidedignos. El canon está completo. A ambos le llama escritura. Y algo muy importante, estamos hablando de que Jesús, Pedro y Pablo. Pero vámonos a más personas como nosotros. ¿Cómo sabemos que tenemos los libros correctos? Bueno, en la historia de la iglesia, los libros se incluyeron sobre la base de 4 cosas. Digo, amigo, 4 cosas. O sea, ¿cómo llegaron al acuerdo de que estos eran? Pastor, ¿por qué sacaron el libro de Enoc? ¿Y por qué sacaron el libro de Tomás? ¿Y por qué no entró el libro de no sé quién? Hay 4 cosas que se tomaron a un acuerdo. Primeramente, por la autoridad de un testigo ocular. Eso es muy importante. Tú te vas a dar cuenta de un patrón en la Biblia, desde la ley hasta Jesús, hasta el final de la Escritura, que todo tiene testigos. Aún si Pablo dice, Timoteo, si le vas a llamar la atención a alguien, llámale la atención. Si no hace caso, dale otra oportunidad y llámale la atención. Si no hace caso, dice, ve con un testigo. Y ahora llámale la atención enfrente de un testigo. Y lo que sigue no les va a gustar. Si no hace caso, ve delante de la congregación y dile a todos lo que está haciendo. Aquí no hay amor. Eso dice la Biblia. Yo la verdad nunca he hecho eso. La verdad no me atrevo a hacer eso. Son las partes de la Biblia que no quiero cumplir. Pero me están tentando varios. Léanlo en Timoteo, ahí están las instrucciones, son muy claras, pero muy claras. Y para que los libros estuvieran en el canon, tenían que tener un testigo ocular. Porque vino un ángel y me dijo, ¿y quién estaba contigo? Nadie, porque solo el ángel estaba conmigo. No, chavo, si no hay testigo ocular, esto no entra. Necesitamos la prueba de 2 testigos, mínimo. Y empezamos a tener escritores o personas que escribieron libros donde vamos a ver este patrón. Por ejemplo, Mateo era un apóstol. ¿Tuvo testigos oculares? Bastantes. Los otros 11, bueno, los otros 10, porque Judas ya sabe, ¿verdad? Pero los otros 10. Marcos, de hecho, el libro de Marcos es la narración de Pedro, los recuerdos de Pedro. Y Juan Marcos se puso pilas y le sacó la onda y sacó el evangelio según San Marcos, pero realmente es el evangelio que dijo Pedro. Testigos oculares. Lucas era un doctor, un científico de la época, pero era muy amigo de Pablo. Y como Pablo tuvo que Pablo se le apareció Jesús y le dijo toda la onda y se lo explicó todo. Yo a veces digo, ¿y si me porto mal para que Jesús venga allí? ¿Verdad? Entonces Jesús le explica todo a Pablo. Y Pablo lo fue diciendo, y Lucas, por el método científico que tiene, que Lucas es uno de los evangelios más importantes en la comunidad científica porque se enseña en Oxford cronología. Toda la gente que está en un gabinete presidencial tiene que llevar una cronología de todo lo que pasa en el ejercicio de gobierno. En Oxford se entrena a esa gente con el evangelio de Lucas. Porque el evangelio de Lucas, léanlo, ahora que lo van a leer después de esta óptica y van a ver. En el año mientras fulano era rey, y esto fulano en este año, por esta época y en este lugar, y te da una cronología detalladísima.
donde tú puedes inmediatamente ubicar qué estaba pasando, quién estaba gobernando y el contexto de lo que estaba sucediendo. Lucas tenía testigos oculares, por supuesto que tenía testigos oculares. Y Juan lo mismo que Mateo, era un apóstol que tenía 10 compañeros que fueron testigos oculares. Eso fue lo primero, tenías que tener un testigo ocular. Lo segundo de las 4 cosas de por qué tenemos esos libros es porque la enseñanza tenía que ser de la verdad y de la sana doctrina. El problema con los libros apócrifos es que traen indicios y una doctrina que no es sana y está corrupta. Trae como, o quisieron plasmar ciertos atajos a la fe que no existen según la palabra, pero ahí los pusieron. Y simplemente cuando, ahorita voy a avanzar, donde llegan al concilio, se dan cuenta de que, pero ¿cómo me vas a poder que con una hojita aquí, como que no? Dios no sana con una hojita, Dios sana porque sana, punto. O sea, es muy diferente. Y empezaron a tener mucho cuidado en qué poner para no idolatrar algo, sino que siempre la gloria se le llevaba a Dios. Que la doctrina fuera sana, que no fuera corrupta. Y lo tercero, cómo llegaron a este canon, es porque por la confirmación amplia de la enseñanza de la iglesia. Eso es muy importante. Mucha gente piensa que se reunieron una vez o 2 veces y el concilio de Nicea y el concilio de Alejandría. No es cierto, no fue así. Esta gente, cuando digo esta gente, hablo de nosotros, la iglesia de Jesucristo. Jesús resucita, se muere, luego resucita. Y cuando asciende, la iglesia inicia el día de Pentecostés. Y empiezan a predicar de las vivencias y empiezan a escribir, y todo el Nuevo Testamento, el Antiguo ya estaba escrito, y empiezan con toda esta onda. Y lo que empieza a suceder es que ellos empiezan a enseñar con esto 300 años. ¿Cuántos años? 300 años. ¿Cuántos años tienes tú? Ay, las hermanas no dijeron, no lo dicen, pero ni en la iglesia lo dicen. Era un buscapié, a ver si caían. 300 años estuvieron enseñando. O sea, 300 años es más que tú, nuestros hijos y nuestros nietos. Y después de eso, se reunieron y dijeron, nos dimos cuenta que en estos 300 años de enseñanza, esto que escribió fulano, que dijo que Dios lo dijo, eso no está bueno. Y esto nos ha edificado a muchos. ¿Sí me estoy dando a entender con esta parte? Y ahí fue donde la iglesia, después de eso, de que ejercieron esta parte, en esos concilios de Nicea, de Alejandría, es donde dicen, ¿saben qué? Y fueron por muchos días, eso tomó mucho tiempo. Fue donde llegaron a la resolución del canon de la Biblia. Reconocieron formalmente estos libros que hoy tenemos, que son 66, en respuesta a ciertos falsos maestros que estaban tratando de agregar ciertos libros a la Biblia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y número 4, ¿cómo llegamos a este canon? Por el poder de Dios. El poder de Dios. Digo, amigo, el poder de Dios. La garantía de los libros que hoy tenemos en la Biblia y que no se le anexó uno más es una cuestión primeramente de fe. Y lo segundo es que Dios no habría permitido que ninguna parte de lo que Él haya elegido que estuviera fuera omitida. Y eso es muy importante entenderlo. Lo que Jesús dijo a los fariseos, Isaías lo declaró primero en el capítulo 40, verso 8. La hierba se marchita y las flores caen, pero la palabra de nuestro Dios se mantiene ¿cómo? Para siempre. Pregunta número 4. Yo les dije que esta clase era como para nerds, pero es muy importante, muy importante. Considero que es muy importante. ¿Están aprendiendo algo? Digo, amigo, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué significa cuando nosotros decidimos o decimos que la Biblia está inspirada? Eso es muy importante. ¿Por qué no estamos enfocando en la parte de la inspiración? ¿Qué significa cuando decimos o cuando la misma Escritura da testimonio de ella que está inspirada por Dios, por el Espíritu Santo? La inspiración no significa que un día estaba el autor de un libro y dijo,
tengo ganas de escribir. Y empezó a decir, en el principio creo, no significa eso. Tampoco significa que esos escritores o que los escritos, los manuscritos necesariamente fueron inspirados de una forma poética o que fue un toque de artístico. No, tampoco significa eso, la inspiración. Como proceso, sí se refiere a que esos escritores, Dios de alguna forma, a través de su Espíritu Santo, los llenó para poder plasmar esas palabras y, como dije hace ratito, que en el paso de las generaciones siguieran teniendo sentido y peso. Porque no importa si tú lees la Biblia en el siglo IV o lo lees ahorita en el siglo XXI, sigue teniendo el mismo peso. No importa. Como producto, el libro tal cual se refiere a que estos escritos o los documentos son un mensaje de Dios. Esa es la parte de la inspiración. Es un mensaje de Dios que quiere decirle a la iglesia, a sus hijos. Y vamos a desglosarlo de esta manera. Inspiración significa que Dios escribió la Biblia a través de personas. Eso es lo que a mucha gente le choca. ¿Y por qué no Dios la escribió solito? Porque ya lo hizo y no lo tomamos en cuenta. ¿Cuándo? ¿Sabían que las tablas de la ley Dios las escribió con su mano? ¿Sabías que en Babilonia, cuando desacraron el templo y agarraron los utensilios sagrados, Dios bajó y con su dedo escribió Tekel, Tekel, Menel, Menel, Uparsin, y nadie lo tomó en cuenta? Entonces, ya pasó. Ya pasó. Dios también, por si nos olvidó, ya hizo un Edén, un lugar perfecto, y puso al hombre y a la mujer y pecaron. O sea, no es que Dios no se le haya ocurrido, es que no le hicimos caso. Entonces lo que mejor dijo es, ok, si no me reciben a mí, a lo mejor a alguno de ellos, voy a inspirar a unos de ellos para que escriban el mensaje que quiero compartirles. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21 dice, ninguna profecía vino nunca de lo que una persona quería decir. Pero las personas dirigidas, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, hablaron las palabras de Dios. Ahora, la inspiración significa que el Espíritu Santo es el autor. ¿Quién es el autor? El Espíritu Santo. Por ejemplo, si tú agarras Cantar de los Cantares, Proverbios, Eclesiastés, se le atribuye la autoría a Salomón. Sí, Salomón lo escribió, pero la inspiración vino del Espíritu Santo. Así que el autor es el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 16 dice, tenían que cumplirse la escritura que el Espíritu Santo habló hace mucho tiempo a través de la boca de David. Igual el mismo Hechos capítulo 28, verso 25 dice, el Espíritu Santo dijo la verdad a tus antepasados cuando dijo a través de Isaías el profeta. Vemos el patrón, seres humanos corriendo la tinta, pero siendo inspirados por el autor, que es el Espíritu Santo. Y eso es muy importante entenderlo, porque cuando hablamos de la Biblia la gente le choca, pero eso lo escribieron hombres. Sí, lo escribieron hombres, pero ve la vida de esos hombres y te vas a dar cuenta que no lo escribieron ellos, hubo un autor detrás de ellos. Y hay dos palabras muy importantes que tenemos que entender en esta parte de la inspiración. La primera palabra es verbal, di conmigo verbal. Es que Dios inspiró las palabras, no solo las ideas. Por eso aún los símbolos de ortografía son muy importantes. Y la segunda palabra que tenemos que entender en inspiración es pleno, di conmigo pleno. Eso significa que Dios inspiró todo, no solo una parte. Todo, no solo una parte. Y esto causa mucho ruido en muchos de nosotros. De hecho, el Salmo capítulo 18, verso 30 dice la Biblia, en cuanto a Dios, su camino es perfecto. ¿Cómo es el camino de Dios? Y la palabra del Señor es impecable. Impecable y sin errores. Él es un escudo para todos los que se refugian en Él. Aquí viene la onda con nosotros, que decimos, ay, pero hay unas partes de la Biblia que están raras. Si tú crees lo que te gusta de la Biblia,
y rechazas lo que no te gusta de la Biblia, tú no crees en Dios, tú crees en ti mismo. Es de Chep. Oye, Chep, en el Congreso te echaste unas. Pero eso es muy importante entenderlo. Si tú agarras la Biblia, papito, es todo o nada. Porque Dios no inspiró las ideas, inspiró las palabras. Dios no inspiró partes, lo inspiró todo. Y si tú solamente te gusta la parte bonita y las bendiciones te alcanzarán, lo creemos, lo arrebato, me lo pongo por todos lados. Pero luego llegas a la parte de la Biblia donde dice, toma tu cruz y sígueme, muere a ti mismo. Y tú dices, no, esa parte es para Chepe, esa no es para mí. Entonces, no estamos creyendo en Dios, estamos creyendo en nosotros mismos y nuestra conveniencia. Digo conmigo, o la creo toda o no creo nada. Eso es muy importante entender en la Biblia. Que cuando le hacemos como, bueno, hoy no sé cómo hacerle en dispositivos, pero antes cuando era el librito, cuando no sabías qué leer hacías. Ay, no, esa no. No. ¿Es todo o es nada? Y es muy importante entender, tengo que avanzar, que la inspiración significa que la palabra de Dios es nuestra autoridad. Muy importante entender esto. Te estoy dando este contexto para cuando la leas, que entiendas que la Biblia es la palabra de Dios y todo esto. Sé que es demasiada información, lo sé, pero tenía que darte esta dosis, porque considero que esto hoy en día es un fundamento muy importante. La Biblia dice en Salmos 119, verso 9, ¿cómo puede una persona joven mantenerse pura? Muy sencillo, obedeciendo la palabra. O sea, pero ahorita mira las redes sociales, mira la tentación. No importa si estás en el oscurantismo o estás en el siglo XXI. ¿Cómo te mantienes puro? Obedeciendo la palabra. Es la misma solución. Salmo 33, 4 dice, porque la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en que todo lo hace. Esta declaración es fuerte, porque hoy no la vivimos mucho. Si Dios dice en su palabra que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, no debería de existir ansiedad, depresión, rechazo, insomnio. Pero existe. ¿Por qué existe? Porque hay partes que creemos y hay partes que rechazamos. Y la Biblia es una autoridad, no de mala onda de autoridad tu maestra de primaria que te traumó con la patilla, no, sino es una autoridad correcta, una autoridad que te da paz, que te da confianza. Por eso comprender la inspiración de la Biblia aumenta mi confianza en la Biblia. Todo lo que tuvo que pasar para que tuviéramos ese libro hoy disponible aumenta mi confianza. Hoy puedo decir que la verdad detrás de la inspiración de la Escritura es que yo puedo confiar en su palabra por encima de cómo me siento, por encima de mis emociones, por encima de lo que el mundo dice, de los valores de la sociedad, de las opiniones, de la cultura, del momento crítico que pasa en nuestro país. Puedo confiar en la Escritura a pesar de todo eso. Y siempre que hay un conflicto entre lo que dice la Biblia y en la forma en la que yo me estoy sintiendo, o lo que dice mi familia y lo que dice la Biblia, siempre que hay un conflicto, llego a la misma conclusión: la Biblia tiene la razón. Siempre llego a la misma conclusión. Y esto hoy en día pareciera que es solamente una clase de información, pero si la iglesia de Jesucristo camináramos solo en la inspiración de la Biblia, solo en eso, no necesitaríamos tanta administración. Solo tu dosis bíblica de abrir la palabra y leer alguna promesa de Dios, eso evitaría
tus domingos de bajón. Evitaría tus momentos de tristeza cuando lloras en la almohada y en la regadera. Evitaría tus momentos con Amanda Gabriela y en la... O sea, todo eso porque estás confiando en que esa palabra no la inspiró, no la escribió David. Realmente la escribió el Espíritu Santo. Solamente utilizó la mano y el puño de David. Utilizó la mano y el puño del Pablo, pero le inspiró eso fue el Espíritu Santo, fue Dios. Por eso la Biblia nos muestra a Dios. Y termino con el número 5. ¿Cómo deberíamos responder a este libro? ¿Cómo deberíamos responder? Y algo pasó conmigo cuando yo me alejé de los caminos del Señor. Yo recuerdo 3 cosas que nunca dejé de hacer. Nunca dejé de congregarme. Ojo, mis papás nunca me obligaron a eso, de verdad. ¿Ve? Ver por el pescadito de Ixoye. Nunca me obligaron a congregarme. Es más, me agarraba yo con Leti porque los miércoles eran miércoles de servicio. Y yo llegaba a criticar a todos, pero llegaba. Y a ponerle cara fea a todo el mundo, pero llegaba a la iglesia. La otra cosa que no dejé de hacer nunca fue diezmar. No sé por qué. De verdad, no sé por qué rayos nunca dejé de diezmar. Y hoy en día le agradezco a Dios que yo no sé cómo rayos ese principio estuvo tan presente en mi vida que nunca lo dejé de hacer. Y lo tercero fue que nunca dejé de leer la Biblia. Ahora, solamente eso, la leía. No se me iluminaba nada y no se me revelaba nada, pero la leía. Yo recuerdo que llegaba en la noche, veía SportsCenter, cuando antes SportsCenter estaba padre, y empezaba a agarrar la Biblia. Y sí recuerdo que la leía para que nadie me viniera a decir nada. Y la leía para que cuando el predicador se equivocara dijera, no lo dice ahí. No lo dice ahí, ni sabe dónde lo dice. La leía para criticar a los que predicaban. Y la leía para saber más que otros. Una mala motivación. Pero nunca la dejé de leer. Y lo que ocurrió es que en todos esos años que estuve apartado del Señor, cuando vine a los pies de Cristo, es que aprendí que ninguna noche fue tiempo echado a perder. Porque aún hasta la fecha Dios me trae a memoria esas noches donde yo leía la Biblia, como dije, para saber más que otros, para corregir a predicadores, pero leía ciertas palabras que como que con mi rebeldía punzaban, pero querían atravesar. Y cuando le entregué mi vida a Jesús, todo lo que estaba acumulado, todo lo que había memorizado y todo lo que había, vamos a ponerlo así, acumulado, pero desde una forma en conocimiento, se iluminó. Y me acuerdo que cayó un veredicto, como si un juez dejara caer el martillo en un juicio. Y me vino la convicción de pecado. Y cientos o miles de versículos comenzaron a ser en mi mente así, de la Biblia. Y yo recuerdo el momento, no solamente cuando le entregué genuinamente mi vida a Jesucristo, sino cuando aprendí a reaccionar a la Biblia. Y hoy, cuando tengo mi momento de leer la Biblia, no es una rutina solamente, no es solamente mi devocional, que no es que esté mal eso, es que literal, cuando la voy a leer, estoy esperando el momento de leerla, porque sé que algo va a pasar.
y tengo ganas de responder a lo que voy a leer. Y a veces lo leo y pareciera que eso está, y no pareciera, es que está vivo. Y no sé cómo explicártelo en una parte humana, pero es como si manos entraran en mi ser interior y le dieran forma a ciertas cosas cuando estoy leyendo eso. Y a veces siento como los renglones se hacen mucho más anchos y puedo leer entre líneas y puedo a veces experimentar lo que esas palabras escritas por alguien, por ejemplo Hebreos, que no sabemos quién fue el autor, pero lees Hebreos, te llega algo. Y aprendí que con la Biblia se reacciona, con la Biblia se responde, que no es solamente la parte de leer, sino es la parte de responder. ¿Cómo responde este libro? ¿Quieren aprender eso? Primeramente con asombro. Les digo algo. Todos los años que leo la historia de David, ¿qué creen? David le gana a Goliat. ¿Sí sabían eso? Y si la lees el próximo año, ¿qué crees que va a hacer David? Le va a volver a ganar. Y eso para nosotros como los seres humanos, ya me lo sé. Pero aunque te sepas la historia, cuando lo lees y te asombras de nuevo, algo pasa. Y ese es el secreto que muy pocos conocen. Lo mismo me pasa con las canciones. Hay una canción que es una buena canción y dices, ¡wow! ¡Qué canción tan increíble! Y la pones y luego tus amigos la ponen, la radio la pone, la tele la pone, en la peluquería la ponen, en la plaza la ponen y en todos la ponen y dices, ¡ay, ya me aburrió esa canción! Y la dejas de oír veces o años y cuando la vuelves a oír dices, ¡ala, qué buena es esa canción! Ya me acordé. Sí, pero el problema fue que en la repetición de la canción perdiste el asombro. Y nos pasa con la Biblia. Ya me sé la Biblia. Jesús murió, resucitó, David le ganó a Goliat, Josué derribó la muralla de Jericó, Moisés trajo las tablas y Juan se lo quemaron aceite hirviendo, pobrecito Juan, ¿verdad? Pero ya me lo sé todo. Yo no digo que no te lo sepas todo, pero ¿qué tal que cuando vas a leer la historia de David te sigas asombrando que un pastor de ovejas mató a un gigante de 3 metros? Cuando leas la resurrección te sigas asombrando que un hombre dijo que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar y lo cumplió. Cuando lo haces con asombro, es que esto no te lo puedo enseñar. Desgraciadamente me encantaría o impartírtelo, no te lo puedo impartir. Esto es algo que es tú y Dios. Tú y Dios. Pero ¿cómo respondes con asombro? ¿Cómo respondes con deleite? Con deleite. El otro día sí, cuando voy a mi tiempo a leer la Biblia, me siento, me pongo una bebida, sea café o sea algo frío o algo, y me pongo todo acomodadito, tengo un toque ahí de tener todo así, taca, 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 y la onda. Y cuando voy a leer y cuando voy a empezar a leer, alguien toca tac, 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 tac. Pasa. ¿Qué dice? No sé qué cosa, que no sé qué cuánto. Ah, bueno, sí, ahorita vamos a ver. Entonces yo digo, bueno, y cuando tac, 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 tac. Entonces mi carne dice, párate, miéntale a la madre y dile que te dejen leer la Biblia en paz. Yo digo lo que ustedes piensan.
Y digo, no, pero sí, mi carne quiere decir eso, pero eso no está bien, porque voy a leer algo que me va a decir exactamente que no tengo que decir eso. Mas ya sé dónde lo dice. Entonces me doy cuenta que lo que estoy viendo es un escenario que estoy a punto de leer. Próximo miércoles Chepe predica. Y curiosamente hay un plan, una forma de leer que tengo, y voy a buscar lo que voy a leer en ese día, y es exactamente el escenario que estaba teniendo. Y me di cuenta que con deleite se recibe, porque si no te deleitas, solo leíste renglones, no comiste pan de vida. Se responde con asombro, se responde con deleite, se responde con aprecio. Hoy, la verdad, el 95-98% de lo que leo lo leo en un dispositivo, pero tengo libros de papel en el lugar donde leo, porque a veces mientras estoy leyendo, a lo mejor esto se va a ver súper freaky, pero perdón, así lo hago. Estoy leyendo en mi dispositivo y empiezo a tocar las hojas, para que no se me olvide el precio que tantos misioneros han pagado para que hoy esto sea libre para mí. Y lo leo con aprecio. Y a veces eso me invade más que la misma lectura, porque a veces no apreciamos. Hoy esta Biblia aquí eres libre para leerla. Hoy la Biblia es gratis. Literal es gratis. Pastor, no, el libro la venden gratis. Estoy hablando de que si tú vas a internet está gratis. Si tú vas a un hotel, abres el cajón, ahí va a haber una Biblia gratis. Pero no la apreciamos. Y cuando la lees con aprecio, cuando respondes así, es otra onda. Cuando la lees, responde con alabanza. Cada vez que termino de leer, le doy gracias a Dios en alabanza porque me permitió leer. Yo me comparo mucho con los chinitos de Corea. Bueno, los coreanos de Corea. Acá en Latinoamérica, chinos son todos, ¿verdad? Todos, y eso está mal porque son coreanos. Corea del Norte, la Biblia es muy difícil. O si te vas al Medio Oriente, en la ventana 1040, la Biblia es prohibida. Y yo digo, Señor, gracias porque hoy puedo leer una Biblia libremente. Y ayúdame, Señor, a apreciar este momento tan importante. Cuando leo la Biblia respondo con alegría, porque acabo de leer pan que le está dando alimento a mi alma. Cuando leo la Biblia respondo con amor. Hoy mismo me pasó. Leo la Biblia, salgo a hacer cosas que tenía que hacer, regreso a la casa y me encuentro con un escenario donde si no hubiera leído lo que leí, hubiera reaccionado de una manera muy diferente. Y me ayudó a reaccionar con amor. ¿Por qué? Porque la Biblia te lleva a eso. Pero sobre todo, lo más importante, ¿cómo respondo al libro? Responde con obediencia. Cuando lo leas y te hable, porque te va a hablar, ese libro te habla más de lo que tú puedes hablar, créeme. Responde con obediencia. Amigos, me tomé 1 hora y media para hablarte de la Biblia, y créeme, si me sueltan la correa, me tomo 12 o 14 horas fácil hablándote de la Biblia, porque no quiero decir descubrí, yo no lo descubrí, pero he experimentado que esto es lo que sostiene la fe de muchas personas donde viven debajo de la tierra por su fe en Jesús, donde trafican Biblia. Hoy todo el mundo quiere ser belicán, las botas ridículas, mata gente. ¿Quieres ser así de esos así malísimos, así de los malditos? Vete de misionero, guapito. Vete a traficar lo que valga la pena. Trafica hojas, ni siquiera es la Biblia completa, trafican páginas. En el hilo lo desamarran y entre el hilo meten la página y empiezan a enrollar el mecate, y ese mecate se lo ponen
y van con carga, y ahí así lo trafican en muchos lugares. Y cuando llega esa gente, por kilómetros cargaron kilos, tiran la carga y se quedan con la soga. Y deshacen la soga con cuidado y sacan la página y la desarrugan y ven los pocos versos. ¿Quién sabe cuál le tocó? ¿Quién sabe qué página de la Biblia le tocó? Pero saben que es la palabra de Dios. Imagínate que abren: malditos sois con maldición por cuál. Yo he pensado de todo. Pero de hecho, a la JR Conference viene un amigo que es misionero a predicar, que ha estado en lugares donde te matan por predicar a Jesús. Y él me ha contado esas historias. Me dice: Rodrigo, tú los ves que abren la página, quién sabe qué versículo les tocó, y lo leen y lloran y dicen: Dios me está hablando, Dios me está hablando. Y muchos de ellos han sido perseguidos. Un día anterior fusilaron a su esposa, a sus hijos, y cuando leían la Biblia lloraban. Y yo decía: ¿qué voy a hacer el día del juicio cuando Dios me ponga delante de esa gente y me diga: tenías tus dispositivos, tenías 40,000 versiones, tenías 30 libros así de Biblia, y leías un versículo diario y te daba igual? O lo tomabas una captura y lo subías para que la gente vea que leías la Biblia. Y dije: no, cuando yo lea ese libro, que es la palabra de Dios, voy a responder como si en mi país fuera un delito hacerlo. Lo voy a apreciar como si fuera la última cosa que yo leería en mi Biblia. Resulta que cuando actúas y respondes así, Dios dice: ok, entendiste la inspiración, pasemos a la iluminación y pasemos a la revelación. Y es ahí donde la Biblia se hace viva, no un libro de texto. Y eso es lo que me encantaría que fuera para todos nosotros. Algo vivo, 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 la palabra de Dios. Y hoy, de hecho, con esto vamos a terminar el día de hoy, porque quiero que esto literal lo medites. Todas las experiencias sobrenaturales que puedan haber en los ámbitos del cielo tienen su fundamento en la palabra. Si no está anclado a la palabra, eso no sirve. Todo el camino cristiano tiene ese anclaje a la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios, no está correcto. Simple y sencillamente no está correcto. Y por eso aquí tenemos un valor. Si lo pueden voltear a ver allá, dice: la Biblia y el reino es nuestra mentalidad. Pensamos en base a eso, decidimos en base a eso. Es la forma. ¿Quieres saber cuál es la mentalidad de la iglesia? La Biblia completa, no lo que nos gusta, completa lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y ahí es como tomamos nuestros patrones de pensamiento para tomar decisiones. La Biblia. Por eso es que el pastor viene a pedirle consejo y solo me dijo: ora y lee la Biblia. Es que si lo hiciéramos, no necesitarías nada, porque ahí está todo. Pero como no lo hacemos, por eso ahí estamos para servirles, ¿verdad? ¿Cuántos hoy pueden hacer un compromiso de leer la Biblia diariamente? Vamos a empezar por ahí, por leerla. Por leerla. ¿Cuántos quieren hacer ese compromiso el día de hoy? No, en serio, no, en serio. Es un compromiso real con Dios. Leer la Biblia todos los días. No te estoy diciendo cuánto, no te estoy diciendo qué parte. Leerla. Puede ser que leas un solo versículo todo el año, no importa. Leerla todos los días. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Por qué no te pones de pie? Porque vamos a hacer esta oración de compromiso.
La verdad, solamente vamos a tocar el piano, no van a cantar nada así, la verdad. Es muy sencillo esto. Pero gracias por estar disponibles. A veces quisiera como que, a ver, ¿no les pasa que quieres como que lo que te ha pasado a ti, como que, pero eso no está permitido, dice la Biblia? Porque me gustaría que pudieras experimentar lo que es leer la Escritura. Cuando alguien viene, pasar, acaba de salir, que no sé qué cosa. Todo está en la Biblia. Todo está en la Biblia. No importa que tanto avance la ciencia, ahí va a estar en la Biblia. Te lo garantizo. ¿Cómo te explicas que el libro de Job, traducido a código binario, es el código de ignición de la bomba de Hiroshima y Nagasaki? ¿Cómo te explicas que cuando agarras y empiezas a poner de una forma en cuarta dimensión los párrafos del Antiguo con el Nuevo Testamento encajan en figuras geométricas que se dan en el blockchain de lo que ahora se llama criptomonedas? ¿Cómo te explicas que estos libros estuvieron escritos miles de años antes que cosas sucedieran? Explicarlo no puedo, pero sí sé por qué. Porque fue el Espíritu Santo el que inspiró todo lo que está escrito. Y por eso todos los días quiero conocer qué me quiere decir. En la historia donde David mata a Goliat, hay algo nuevo. En la historia donde Jesús resucita, hay algo nuevo. En la historia, más, todo en la vida del ser humano está en Génesis 1, 2 y 3. Todo, absolutamente todo. Mi suegra, ahí está tu suegra. Capítulo 2, verso 17. La serpiente vino. ¿Compromiso de leer la Biblia diario? De amigo a amigo. Disfrútenlo.